Ruth se encuentra entre Jueces y ¿qué? ¿Y qué otro libro? Vamos a ver si es verdad que ese. Y Primero de Samuel. O sea, es un libro que sirve de conexión entre la época de los jueces y la época de Samuel. De hecho, el último de los jueces que se registra en la Biblia, ¿quién fue? A ver, ¿quién me dice? Levantando la mano. Doña Carmen, Samuel. Samuel es el último de los jueces. O sea que el libro de Ruth se desarrolla dentro de ese tiempo. Ahora, hermano, el libro es de mucha importancia para entender, y no podemos perder de vista eso, la historia de qué? De la redención. O sea, y eso es algo, hermano, que es importantísimo. Nosotros, la Biblia presenta, ¿cuántas historias de redención? ¿Cuántas historias? Una historia que comienza con la primera promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dice, y Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la historia de la redención. Ahí está prometiendo que vendría uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, cuando esta iba a agarrar en el talón a la simiente, hablando al final de Cristo, pero Cristo le iba a romper la cabeza. Entonces, toda la historia de la Biblia, es una sola historia de la redención. Desde Génesis, el inicio de Génesis hasta Apocalipsis. Y en este libro, hermanos, nosotros vemos cómo se cumple esa promesa, se sigue cumpliendo. También aprendemos que Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Que se mueve a través de las tragedias. Aún en medio del caos, del periodo de los jueces, sus planes se estaban cumpliendo por causa del pacto que Dios había hecho con su pueblo. O sea que este libro es muy importante, sobre todo también porque se enfatiza la figura del Redentor. Porque hay una historia de redención, pero aquí es explícito cuando se habla del Redentor, aunque ¿verdad? Lo hace en un contexto familiar, si se quiere, pero sabemos, hermano, que es un contexto familiar que apunta hacia algo más intensificado. O sea que, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando uno va al libro de Ruth, no podemos ir como si fuéramos a una novela romántica, ¿verdad? De una joven viuda que quedó viuda y que por llevarse de los consejos de su suegra y hacer de su parte, consiguió que vos se fijara en ella y vos también tomó la iniciativa. Entonces, por eso hay que aprender a tomar la iniciativa. Y mira cómo ese libro se consumó un bello desenlace de amor. Ese no es el objetivo del libro de Ruth. Hay elementos que se pueden destacar de esas cosas que hemos mencionado, pero si hacemos de eso la esencia, perdemos de vista, hermanos, cuál es el propósito dentro de los planes redentores de Dios. O sea que aquí hay un bosquejo y esta clase la vamos a hacer entre todos. O sea que, como ustedes se lo saben, este libro, ustedes van a dar la clase. Yo voy a estar hoy tranquilo aquí. Lo primero es que en el capítulo 1 nosotros vemos que hay un inicio del libro, está escrito, ¿verdad?, como en forma de novela, por decirlo así, pero es una historia real. Y comienza con un inicio, hay un inicio desolador. El capítulo 1, versículo 1, estén todos con sus, yo creo que tengan todas sus Biblias, incluyéndome a mí, que no lo había abierto en este libro, pero ya aquí está. Yo quiero que estén ahí en Ruth, porque yo quiero que veamos algunos textos. La historia se desarrolla en la época de los jueces. Ahora, hermanos, ¿qué caracterizaba la época de los jueces? Lo vimos el domingo pasado con Dionis, y ustedes saben. ¿Cuál es la esencia? Levantando la mano para que el micrófono. Nayeli, ahí. Levántenla bien para que se pueda escuchar. Para que la persona pueda ver, perdón. Escuchar. En Israel no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. No había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿cuál era la condición espiritual del pueblo en esa época? Desobediencia. De hecho, es un libro, el libro de Jueces es un libro que desalienta en ese sentido, porque uno ve pecado tras pecado. ¿Y qué hace Dios cuando el pueblo peca y se arrepiente? Entonces levanta jueces. Ahora, ¿cómo eran esos jueces? Eran modelos. Eran jueces con muchas deficiencias. O sea, esos mismos jueces que Dios levantó tenían muchas deficiencias y se destaca eso.
Y ustedes saben cómo terminan los jueces, como que una tribu que se destruyó casi completa, a la concubina del levita que fue abusada y la partieron en pedazos. Una cosa terrible. O sea, cualquiera lee eso y dice, pero vean que, ¿y dónde que está pasando eso? O sea, eso es lo peor del mundo. No, hermano, eso estaba pasando en Israel, donde se supone que estaba la palabra de Dios. Pero entonces cuando llega el libro de Ruth, uno se da cuenta de que no todo es oscuridad. Y es importante, hermano, que sepamos eso. A veces la Biblia nos presenta historias y uno puede tener la idea como que eso es el todo. No, lo que pasa es que se está destacando ciertas cosas, pero eso no quiere decir que no hubiese luz, ni que no hubiese gente piadosa, la había. Porque uno ve, llega a Ruth y Ruth es como un bálsamo en ese sentido. Entonces, nosotros vemos que el libro de Ruth comienza hablando de que hubo hambre en Belén y en la tierra, ¿verdad? Y fruto de esa hambre, entonces, ¿qué pasa? Elimelec, capítulo 1, versículo 1 y 2, decide irse a Moab con sus 2 hijos y con su esposa Noemí. Los hijos se llamaban Malón y Kelión. Ahora, hermano, aquí nosotros vemos 2 decisiones que posiblemente fueron decisiones insensatas. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las 2 decisiones que se están tomando aquí que muy posiblemente eran decisiones insensatas? Repítelo de nuevo, el micrófono. Que se mudaron a la tierra de Moab. ¿Y por qué eso era una decisión insensata, Misotti? Bueno, porque eso era una tierra que, digamos que era un pueblo pagano, donde ellos no tenían permiso del Señor relacionarse. Correcto, o sea, eso es, se movieron. Hermano, acuérdense que en esa época estamos hablando de que el pueblo de Dios, ¿qué era? Israel. Entonces, ¿dónde tenían que vivir un verdadero creyente? En Israel. O sea, a menos que lo fuera llevado como esclavo a otro sitio, pero en Israel. O sea que, y no solamente eso, sino que se va a Moab, como dice Miosotti. Pero Moab, entonces, es de los pueblos paganos, uno de los pueblos que Dios había decretado más maldiciones. Recuerda que Moab fue con los moabitas, cuando Balán, que sugirió a Balá que las mujeres desviaran el pueblo. Y había prohibiciones específicas. Entonces, eran archienemigos de Israel. Entonces, es como usted decía, Ucrania y Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí fue que fueron Elimelec con su familia. Y dice que fue en una época de hambre. ¿Qué quiere decir eso? Que había hambre en Belén. Bueno, hermanos, recuerden que en el contexto de una nación teocrática, cuando venían esos periodos de hambre, normalmente era por una maldición del Señor. Entonces, si hay una maldición del Señor porque el pueblo se ha apartado, ¿qué es lo que debían hacer la gente? ¿Irse para Moab? No, lo que tenían era que arrepentirse para que volvieran otra vez las bendiciones en el contexto de la nación. Recuerden, como nación Israel, en Deuteronomio lo vemos, aún los aspectos atmosféricos y los aspectos de salud estaban relacionados con el tema de la fidelidad del pueblo. O sea que eso es importante tomar eso en cuenta. Entonces, estando allá, viene entonces la tragedia familiar. ¿Qué sucede? Que muere Elimelec, y después que Elimelec muere, ¿qué hacen los hijos? Los hijos, en vez de reaccionar, y también Noemí, los hijos ¿qué hacen? Se casan. El matrimonio viene después. Pero se casan entonces con dos mujeres que fueron a buscar a Israel. No, con 2 moabitas. Con 2 moabitas. Y cuando Dios había prohibido ese tipo de matrimonios. Y dice el versículo 4 que se casaron con 2 mujeres moabitas, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, y vivieron allí 10 años. Pero entonces vemos que la tragedia se sigue intensificando. Ahora no solamente muere, no solamente murió Elimelec, sino que muere también los 2 hijos de Noemí. Y ahí viene la desgracia, toma su punto más álgido ahí en la historia. Entonces, Noemí se queda sin esposo, sin hijos, con 2 nueras que eran ¿qué? Moabitas, en una tierra pagana que no era de ella, y para colmo parece que no le había ido muy bien en los negocios. No se habla de acumulación de bien, nada. O sea, esa era la condición de Noemí. Entonces, ¿qué hace Noemí? Bueno, escucha entonces que de nuevo hay ciertas
señales positivas en Judá, y movido por eso, entonces decide regresar a su tierra. ¿Qué fue lo que la movió a regresar? El saber que había que alimento. O sea que no fue por razones muy espirituales, ¿verdad? De que, wow, yo estoy mal. Por la misma razón. Oye, pero te está pegando duro. Pon el micrófono para que ella lo diga. Espera, el micrófono. ¿Qué fue lo que usted dijo? Bueno, que por la misma razón que se fueron para allá, ¿verdad? Por esa misma razón volvieron, ni siquiera pensaron en el Señor. No, ¿qué Señor? ¿Qué Señor? O sea, no. La misma razón que se fueron, fue la misma razón que volvió. Y la cosa se pone más crítica, hermano. Y eso para que ustedes vean cómo un creyente puede, ¿verdad? Desconectarse tanto espiritualmente, perder el foco, que tú dices, pero ¿qué pasa aquí? ¿Habrá vida espiritual? Ella, de camino con sus nueras, dice, no, pero espérate, ya de por sí ya yo tengo una carga conmigo. Entonces le dice a Orfa y a Noemí, y a Ruth, perdón, Noemí le dice a Orfa y a Ruth, que, miren mis hijas, regresen a su tierra. Y ustedes saben, ¿verdad?, el argumento que le da. Le dice el versículo 8, vayan, regresen cada uno a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como lo han tenido con los que murieron. Versículo 9, que el Señor les conceda que hayan descanso cada uno en la casa de su marido. O sea, ya le está diciendo, mire, devuélvanse, quédense en su tierra, ahí ustedes se van a casar y ahí van a tener tranquilidad. Además le dice, si se van conmigo, no hay ningún futuro conmigo, porque yo soy una viuda, vamos a una tierra que va a ser extraña para ustedes. ¿De dónde ustedes van a conseguir maridos? Ya yo no puedo tener hijos, y si lo tuviera, imagínense, tener que esperar ese tiempo, porque estaba, vamos a verlo un momento, que era la ley del levirato, que si moría una persona, la esposa viuda se podía casar con el hermano, pero Noemí dice, pero yo no tengo más hijos ya, y si lo tuviera, imagínense, ahí no hay esperanza. Entonces, es en ese contexto que Orfa sigue el consejo de Noemí, y Ruth insiste en quedarse. Versículo 15, mira, tu cuñada ha regresado, le dice Noemí, a su pueblo y a sus dioses, vuelve a tratar a tu cuñada. O sea, hermano, ¿ustedes están entendiendo lo que le está diciendo? O sea, una persona creyente diciéndole, mira, vuelve a tratar a tu tierra y a tus dioses. O sea, eso es terrible. Eso habla de la decadencia de la fe de Noemí. Ella sabía que el único Dios vivo y verdadero era Yahvé. Ella sabía que los dioses de las demás naciones eran dioses falsos. Y ella le aconseja a Ruth que vuelva a sus dioses falsos. Y por eso, siguiendo ese consejo, Orfa regresa. Pero, y presiona a Ruth a que haga lo mismo. O sea, la que era creyente, en vez de decirle, venga, conviértete y venga, lo que le está diciendo es, vuélvete. Ella estaba pensando en el beneficio terrenal de su nuera, porque al final ella le dice pensando en el beneficio, pero un beneficio terrenal y no en el beneficio espiritual. Pero Ruth no estaba dispuesta a eso. Entonces, bueno, eso es impresionante. Es así como la moabita, que era Ruth, le da una lección espiritual a la israelita, demostrando esto, hermanos, que no importa qué tanto de tropiezo puede serle un creyente a un inconverso. Cuando Dios decide actuar, nada impedirá que se cumplan sus planes para salvar y nada impedirá que se cumplan sus planes redentores para que al final Él se lleve la gloria. O sea, la pagana moabita que venía de un lugar, ¿verdad?, de dioses extraños, donde tenía toda la comodidad de quedarse, es la que le dice a la cristiana, diciendo, no, ¿qué? No. No insista que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mueres moraré. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Cuál era el pueblo de ella? Israel. Y tu Dios será mi Dios. ¿Cuál era el Dios de ella? Yahvé, el Señor. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa.
Bueno, estas son las primeras palabras que escuchamos de Ruth y se encuentran son las palabras, una de las palabras más memorables de toda la Biblia. Pocos discursos en la Biblia se comparan con su belleza poética, como dice un autor, y con el extraordinario valor y la espiritualidad que expresa. Ruth hace una sorprendente declaración de fe en Dios, en el Señor. Hace una identificación con su pueblo, tu pueblo será mi pueblo, y una lealtad para con su suegra. Ahora miren, ¿sabes lo que decir? Porque es muy fácil decir, ok, tu Dios será mi Dios. Bueno, en esa época no era tan fácil, pero decir, y tu pueblo será mi pueblo. O sea, un pueblo extranjero que para colmo odiaba a los moabitas. O sea, ese será mi pueblo. O sea, eso escapa de toda lógica. O sea, el pueblo enemigo, no, ese será mi pueblo. Aunque yo voy a ser extranjera ahí, aunque hay gente que me van a odiar, aunque voy a sufrir posiblemente situaciones de racismo, de xenofobia, ¿qué le dicen, verdad? Xenofobia, ese pueblo será mi pueblo. A pesar de que yo voy a estar en pobreza, a pesar de que no hay esperanza de conseguir marido allá, y eso que era una persona joven. O sea, usted suma todas las cosas, ahí no había nada positivo por ningún lado. Piensen qué ventaja había ahí. Porque a veces dicen, bueno, pero hay una cosita ahí. No, ahí no había nada que buscar. No había nada que buscar. Pero a ella no le importó seguir al Dios de Noemí, a pesar de lo mal que Noemí lo representaba a Dios. E identificarse con ese pueblo, siendo un pueblo infiel y lleno de gente corrupta y gente perversa. Porque no es como, ay, tu pueblo será mi pueblo, porque mira ahí, IBCG. ¿Verdad? Hay gente que dice, ay, IBCG. No hay quien me saque de aquí. No digan así tampoco. Pero estamos hablando de Israel, donde la mayoría de la gente también eran corrupta y perversa. Y sin embargo, ella decía, pero ese es el pueblo de Dios. Y ella dijo, aquí me voy a identificar yo. Y vemos cómo el capítulo concluye, ¿verdad? Con la llegada de Noemí y Ruth a la ciudad de Belén. Dice que llegaron en la época de la siega. Entonces, el primer capítulo ya lo vimos, es un inicio desolador. El segundo capítulo, entonces vemos una providencia esperanzadora. Ruth llega precisamente en ese momento de la siega de la cebada. Y ustedes saben que habían regulaciones en la ley de Moisés donde en esa época la gente que era muy, muy pobre podían ir a los campos, aunque pertenecieran a otros propietarios, para recoger de las espigas que se cayeran al suelo. Y dice el texto que había un hombre que se llamaba Noemí, que era, ¿qué yo dije? Yo era a ver si estaban pendientes. Que este señor Boaz era de la familia de ¿quién? De Elimelech, o sea que eran familiares. Estaban emparentados, pero hasta ese momento no se sabía nada. ¿Y qué sucede? Este señor llega y encuentra a Ruth, la encuentra trabajando, bajada ahí. Y él, cuando nota la presencia de esa mujer, pregunta por ella. Y ya uno se da cuenta cuando este hombre llega, que era un hombre ¿qué? Creyente, era un hombre creyente. La forma en que saluda a los empleados, la forma en que los empleados le responden. Y cuando le explican acerca de Ruth, ¿qué hace vos? Vos dice en el versículo 8, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas sean y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los cielos. O sea, vos muestra que compasión, misericordia para con ella, cuidado para con ella. Y eso hace que Ruth reaccione de una manera que humilde y reverente. Humilde, wow, pero yo no merezco eso que tú estás haciendo conmigo, le dice. ¿Y cuál fue la respuesta de Boaz? Versículo 11. Boaz le respondió, todo lo que tú has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocía. Eso fue otra cosa que Ruth dejó. Ruth dejó padre y madre sin posibilidad quizá de volverlo a ver. Por donde quiera era pérdida. A venir a un pueblo que no conocía. Wow. Y llegar a un pueblo con gente tan malvada.
Y Boaz interpretó esto como un acto extraordinario de fe en el Dios de Israel. Y por eso la animó con palabras de esperanza. Miren lo que dice el versículo 12. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas tú has venido a refugiarte. O sea, al final, ¿a dónde fue que se refugió ella? Bajo las alas de Dios. O sea, todo eso es por Dios que lo hizo. ¿No es así? Hermanos, hay veces que no tenemos nada y parece que por donde vamos, pero hermanos, sabemos que vamos a refugiarnos en las alas de Dios. Y siempre va a ser mejor estar en la mano de Dios que en la mano de los hombres, porque muchas son sus misericordias. ¿Y cómo reacciona Ruth? Versículo 13, el capítulo 2. Ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad ha hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. O sea, con esa actitud de humildad. Entonces, vemos como que vos sigue diciendo, no, sigue trabajando. Y a la hora de la comida, ¿qué hace vos? Hermanos, uno tiene que ver ahí la gracia de Dios y ver cómo este acto representa cómo Dios trata con nosotros. ¿Quién es vos? El jefe. El hombre con los recursos. ¿Y quién es Ruth? Dice, yo soy menos que una criada. No tiene nada que ofrecer. ¿Y qué hace vos? Provee para ella y la invita a su mesa. Y no solamente que la invita, sino que le dice, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. O sea, él no le dice a uno de los criados no, ven conmigo. Y se sentó junto a los segadores y vos le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y hasta le sobró. No come, que te la coma. Que te la coma. Para que no diga que pasaste hambre conmigo. Hasta le sobró. Wow. Y hermano, esa es la gracia de Dios con nosotros. ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué representamos nosotros? Nosotros representamos a Ruth. Nosotros estamos sin nada, espiritualmente hablando. Pobres, ciegos, sin nada. ¿Y qué hace el Señor? El Señor tiene misericordia de nosotros, nos recibe. Pero no nos recibe, pero quédate por allí, mira, que yo no te vea. No, ven aquí al lado. Y nos sirve de su mesa, hermano. O sea, hermano, eso es lo que hay que ver en Ruth. Ay, a lo mejor se estaban enamorando. Hermano, eso no es ahí vemos una representación de la obra de Dios con nosotros. Es así que la Ruth sigue trabajando de manera infatigable y cuando llega a casa de su suegra, de Noemí, se sorprende, ¿verdad?, con todo lo que trae y Ruth le cuenta. Y dice esa palabra de Noemí diciendo, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Pero dice en el versículo 20, en su segunda parte, bueno, versículo 20 completo del capítulo 2, Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. O sea, él aún haciendo eso, está honrando la memoria de los muertos. Hermano, hay situaciones y cosas por las cuales a veces uno tiene que honrar a los que están muertos. ¿Está bien eso? Eso es bíblico. Honrar la memoria, no orarle, no, eso no, ni nada, pero honrar la memoria. Entonces, uno tiene que tener esas cosas claras. A veces a uno le ha pasado, yo no sé, ¿verdad? Uno tiene hasta padres de uno que tal vez no fueron el mejor ejemplo, o madres, y a lo mejor ya partieron. Y uno tiene que tener cuidado, hermano, la forma que uno se refiere, porque al final siguen siendo tus padres, bueno, lo fueron. Hay una memoria que hay que honrar en ese sentido. Y uno tiene que tener como cuidado en la forma que uno se refiere. Pero Noemí le dice a Ruth un detalle, dice, este hombre es nuestro pariente. O sea, ¿quién fue? Vos. Oh, pero ese hombre es uno de nuestros parientes cercanos. Y eso es interesante, porque ahí la palabra pariente cercano habla de redentor. ¿En qué consistía la ley del levirato? ¿Quién me dice? Alguien que no haya... Bolívar. Y cuando una persona
persona moría, le heredaba el pariente más cercano. Exacto, en este caso el hermano. La ley hablaba del hermano. Ahora, ¿qué pasa? No era que simplemente se casaba con el hermano, era que al casarse con el hermano, si tenían un hijo, ese hijo era como si hubiera sido hijo del que murió. Y tú quieres decir, ¿cuál es la importancia de eso? ¿Cuál es la importancia? Que los bienes, entonces no pasaban al nuevo esposo, sino que pasaban al hijo, que no era hijo de él en el sentido legal, sino era el hijo del que había muerto. O sea, eso tenía muchas implicaciones. Y eso se podía aplicar en mayor o menor rigurosidad, se podía aplicar cuando no había hermanos, sino otros familiares más cercanos. Pero no había esa rigurosidad. Era una vergüenza si no se aplicaba habiendo hermanos, pero fuera de eso había menos rigurosidad. Y era el caso de que estamos aquí. Recuérdense que no había hermanos, pero ella dice, pero vos sos un pariente cercano. O sea que, quién sabe, pensó ella. Y entonces ahí es que viene el capítulo 3. En el capítulo 3 vemos entonces una propuesta arriesgada. Una propuesta arriesgada. Los versículos del 1 al 4, vemos cómo Noemí le hace una propuesta a Ruth, pensando en el bienestar de ella. Hermano, siempre las cosas hay que verlas, cuando uno lee la palabra, y siempre hay que interpretarla en el contexto cultural de la época. Porque, hermanos, si no lo hacemos en el contexto cultural, vamos a estar sacando cosas de ahí y querer aplicar al día de hoy que no tienen nada que ver. Aquí estamos hablando de un matrimonio de levirato. ¿Eso existe hoy? No, eso no existe. Entonces, como eso no existe, tampoco hay que hacer lo que Noemí le dijo a Ruth. Pero uno tiene que sacar los principios. ¿Qué le dice ella? Como había una legislación, ¿verdad? Y en ese sentido, aunque con menos rigurosidad, pero era factible, ella le dice a Ruth, mira, yo quiero que te vaya bien, mija, y vos es nuestro pariente cercano. ¿Cómo iba Ruth a trabajar al campo? Iba como una trabajadora cualquiera, ¿verdad? No era un trabajo de oficina, ni en aire acondicionado. Aunque en esa época era acondicionado en todo caso. Pero no había nada de eso. O sea, y una gente que... ¿Cómo vos la vio a ella todos esos días que trabajó? La vio sucia, sudando. Sí, la vio en su peor estado. Como cuando uno se levanta, más o menos. Pero ahora le dice, mira, vos vas a estar esta noche allá, porque va a aventar cebada en la era, esta misma noche. Entonces, ¿qué dice? Levántate, versículo 3, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te dejes conocer al hombre hasta que le haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, versículo 4 del capítulo 3, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás. Y ahí él te dirá lo que debes de hacer. Ese es el consejo que le da Noemí a Ruth. Ahora, como le decía, hermano, creo que yo lo dije cuando prediqué. Yo dije, cuando yo estaba hablando, yo le dije, yo prohíbo terminantemente que las solteras de esta iglesia hagan eso con cualquier hombre, por si acaso. Pero nada, el punto aquí es, hermanos, que aún había una regulación, como quiera era un riesgo, era una propuesta riesgosa como quiera. O sea, de noche, solo, o sea, era oscuro, ¿verdad? No había... Y el contentón. Yo no había pensado en eso, doña Carmen, el contento. Y ella, ¿verdad? Con su mejor ropa y con perfume, ya no era una muchachona. Doña Carmen, pero usted como que sabe mucho usted. Yo como que no entiendo esos términos que usted está usando. ¿Y qué hizo Ruth? Bueno, Ruth lo decidió seguir, pero hermano, no fue por allá donde entro, no fue porque, wow, que ella estaba enamorada de él y déjame por... No, hermano,
Ella hizo eso por fidelidad al pacto de Israel, de Dios. Por fidelidad. Esa es la esencia, porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y eso era parte de lo que era parte de ese proceso. Era algo regulado por la ley. Entonces, claro, como Ruth tenía fe en el Señor y confianza en su suegra, ella se arriesgó. Entonces, Ruth hace eso mismo. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, contentón, como dice doña Carmen. Eso no está en la Biblia, pero fue a acostarse al pie del monte de grano y allí ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. Y ya ustedes saben, él estaba durmiendo en ese momento, pero cuando en un momento dado comenzó a sentir como algo raro, y que dice la Biblia que él se asustó. Boaz le preguntó, ¿quién eres? Asustado. Ahí dice, yo soy Ruth tu sierva, extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué es lo que ella le está diciendo? Cásate conmigo. ¿Le está dando permiso? O sea, la idea aquí, hermanos, es un eufemismo, ¿verdad? Para hablarle de que si considerara el tema del matrimonio, pero de nuevo, hermanos, aquí no hay sentimientos. Aquí lo que se está hablando aquí es para cumplir con la ley de Moisés, con lo pactado. Esa es la esencia. Vos, ustedes se acuerdan en el capítulo 2, alabó a Ruth diciendo que ella había buscado refugio en la sala de Dios. Dice por ejemplo, una autora, ahora Ruth le pide a Vos que se convierta en el instrumento humano del Señor para cumplir con esa bendición anterior. O sea, mira, tú te has refugiado en la sala de Dios. Entonces Ruth le está diciendo, no, conviértete en un instrumento para yo refugiarme en la sala del Señor. Es decir, refugiado bajo la sala del Señor, Ruth ahora le pide a Vos que él extienda sus alas sobre ella en matrimonio como un agente del Señor. Y vemos que se da esa petición arriesgada y Vos, ¿qué dice Vos? Vos dice, pero claro, porque tú eres una estrella. Mira cómo, esa fue la respuesta. No, Vos, pensando en el contexto de la legislación de la época, la alaba y dice, wow, o sea, él dice, versículo 10, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Y dice en el versículo, bueno, podemos dejarlo ahí. O sea, pero ustedes entienden el punto, hermano. Ahí no hay una, la carga ahí no es el aspecto romántico. La carga ahí dice, wow, ella se sorprende, porque ella en vez de seguir sus pasiones, para ella es más fácil, dice con un muchacho, no. Ella lo hace en ese contexto porque entiende que bajo la legislación, al ella ser viuda y él ser pariente cercano, entonces le corresponde a él. Y eso demuestra compromiso con ¿qué? Con el Dios del pacto. Con el Dios del pacto. Ya hemos visto lo del pariente cercano y vemos la disposición de Vos en ese sentido a aceptar. Ahora, es interesante, hermanos, que aunque es verdad que se está haciendo una legislación, no es que no se tome en cuenta el carácter de la persona. Se toma en cuenta. Dice el versículo 11, ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que tú eres ¿qué? Una mujer virtuosa. Si hubiera sido una mujer pagana o una mujer desastrosa, medio virtuosa, posiblemente le hubiera dicho que no. O sea que el elemento del carácter también era importante. Ahora, hay un problema. Y es que Ruth no sabía, y parece que Noemí no se acordaba de que había un pariente más cercano. Había un pariente más cercano. Y de nuevo, como Vos era un hombre tan íntegro, y él quería hacer las cosas como Dios dice en su palabra, que él decía, yo estoy dispuesto, pero hay que mantener las reglas. ¿Y cuál es la regla? Vamos a preguntarle a ese pariente. Y dependiendo de lo que hace ese pariente, entonces sabemos. O sea, él estuvo dispuesto en ese sentido a sacrificar ese posible matrimonio, aún con la ventaja que podía darle de una mujer virtuosa en el caso de ella. ¿Para qué? Por el hecho de hacer las cosas a la manera de Dios. Porque, hermano, solamente la manera de Dios que Dios nos bendice. ¿No es así?
cuando no queremos hacerlo a la manera de Dios y lo hacemos nada más por sentimiento, ¿qué pasa al final? Que los sentimientos son muy bonitos un día, pero después se van y ahí vienen los problemas, viene el desastre. Entonces, ¿qué hace Ruth? Ruth acepta también. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Vos le dice que se quede ahí la noche, posiblemente para evitar el peligro de que era de madrugada ya, que le sucediera algo. Pero en la mañana tempranito la despide con provisiones para su casa. Y cuando llega donde Noemí, y escucha la historia, ¿qué le dice Noemí? Mira, hija mía, espera para que sepa cómo se va a resolver el asunto. Porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. ¿Sabes? Porque vos eres un hombre diligente. Mira, en otras palabras, lo que le está diciendo, ya tú hiciste lo que tenía que hacer. Ahora deja que otros hagan lo que tienen que hacer y que Dios haga lo que va a decidir hacer. Así es nosotros, hermanos. Dios nos llama a hacer lo que tenemos que hacer. Ahora hay un punto en que ya no depende de nosotros. Depende ahora de lo que el jefe va a decir. Bueno, pues vamos a esperar a que el jefe haga lo que tenga que hacer y que Dios al final decida lo que va a hacer. Entonces eso nos lleva al capítulo 4, que es una redención consumada. Vos, ahí mismo, ese mismo día, ya cuando amanece, se para en la puerta, ¿verdad? Que era un lugar, un contexto donde se dirimían asuntos legales. Sabía que iba a pasar esta persona, que la Biblia, por cierto, no dice su nombre, nada más dice fulano. Entonces, y lo llama, ¡ay, fulano, ven acá! Entonces, ahí le plantea la situación. Dice versículo 3 del capítulo 4. Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Cuando dice hermano, no es hermano directo, sino nuestro familiar. Y pensé que era bueno informártelo, diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí, en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otra parte de ti que la redima, yo después de ti. ¿Te imaginas ahí el suspenso ahí? ¿Cuál fue la respuesta de ese fulano? Ah, la redimiré. La redimiré. Pero dice ahí que el voz le dice, el día que compres el campo de mano de Noemí, también debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, para conservar el nombre del difunto en su heredad. Ahora, hermanos, ¿cuál era el problema con eso? O sea, algunas personas creen que él dijo, no, porque yo, como que es que yo ni la conozco a ella. No, tampoco, esa era la... ¿Cuál fue la respuesta del fulano? Versículo 5. Entonces vos dijo, versículo 6, perdón. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi ¿qué? Mi heredad. Perjudique mi heredad. ¿Por qué? Porque si se casaba con Ruth, ¿qué iba a pasar? Bueno, que los bienes provisionalmente de Elimelec y sus hijos iban a pasar a él, pero provisionalmente. ¿Por qué? Porque al final cuando tuviera un hijo, todos esos bienes iban a ser de quién? Del hijo de ellos. Y entonces él está pensando, entonces va a tener un problema encima, porque entonces se permitía también que entonces los viudos pudieran quedarse como en posesión de la tierra. O sea que Noemí se iba a quedar en la práctica utilizando los beneficios de la tierra, y al final eso no iba a ser de él, sino que eso, entonces ahí es que él piensa, no, pero que eso después me puede crear un problema y afectarme entonces mi propiedad. Entonces esa fue la razón por la cual esta persona rechazó eso. Ahora, él lo que no se imaginaba era que al rechazar eso, él estaba rechazando, hermano, el mayor privilegio que todo ser humano puede tener, ser un ascendiente de Jesucristo y de David. O sea, porque Dios al final es el Dios que estableció esa cosa para beneficio, ¿verdad? del hombre. Y él dijo, no, hazlo tú, que eso me puede afectar. O sea, él pensó en lo material. Él no pensó en que lo glorificaba más a Dios. Y entonces, ¿qué hace vos para asegurarse? Le dice a los testigos, ustedes son testigos, ¿verdad? ¿Me están oyendo? Y entonces había la costumbre de la época que tú te quitabas el calzado, todas esas cosas que eran propias de la época. Entonces, ahí oficialmente él toma posesión de las tierras que eran de Elimelec, pero también dice el texto,
versículo 9. Perdón, versículo 10. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer. ¿A fin de qué? A fin de preservar el nombre del difunto en su heredad. Ustedes ven, hermanos, que no es una historia romántica. Para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni el atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. O sea, ese acto de Booz fue un acto de desprendimiento increíble. O sea, al hacer eso, él estaba preservando el nombre del difunto, la propiedad del difunto, y el hijo que iba a tener, realmente legalmente iba a aparecer como hijo del difunto. ¿Y qué sucedió como consecuencia? Que el pueblo bendijo a Booz por esa actitud. Y le dice, somos testigos, haga el Señor a la mujer que entra a tu casa como Raquel y Lea, la cual edificaron la casa de Israel, y tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además sea tu casa como la casa de Faraón, el que Tamar dio a luz. ¿Y qué hace Booz? Inmediatamente, hermanos. El día, no vaya a ser que venga otra y aparezca otra. Inmediatamente se casó con Ruth. Se unió con ella. Y miren qué hermoso, hermanos. ¿Cuántos años duró Ruth casada con el hijo de Elimelech? 10 años. ¿Y cuántos hijos tuvo? No tuvo hijos. ¿Cuánto tiempo tenía casada Ruth con Booz? Bueno, un día. ¿Y qué pasó? Que concibió. Quedó embarazada y dio a luz. Porque Dios, hermano, Dios fiel y cumple sus propósitos. Y Él es el que abre y cierra matriz. Y en ese sentido, Ruth da a luz y varón, da un hijo varón. Entonces, miren, interesante, las mujeres, aparece un grupo de personas de la comunidad y dicen, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño sea también para ti restaurador de tu vida, sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. O sea que aquí vemos que no solamente Booz es un redentor, sino que el hijo de Booz, que se llama Obed, iba a ser ¿qué? Un redentor. Y dice, ese hijo va a ser sustentador tuyo, le dice a Noemí. Por eso dice que Noemí lo tomó. O sea, legalmente él iba a ser hijo de Noemí, nieto de Noemí, por el hecho de que era el nombre, había rescatado el nombre del hijo que había muerto. Hermano, el tiempo se ha ido. Ahora, hermano, mire qué interesante. ¿Quién era el redentor? Booz. Pero ahora resulta que hay otro redentor que es Obed. Ahora, hermano, piensen en los términos que se usan aquí. Aquí se usan varias palabras. Se le dice que es redentor, se dice Obed. Célebre, restaurador, sustentador. Bueno, él fue un redentor, un sustentador, pero él fue célebre, Obed. Se habla de Obed. Restaurador. O sea, aquí se usan términos, hermano, que es como dice, oye, y todas esas cosas, no, hermano, porque al final estas personas cuando hablaron de una manera profética sin saberlo. Y al hablar de Obed como redentor, al final estaban hablando de la línea de Obed, la línea de descendencia. Y eso lo vemos porque más adelante dice, célebre, ¿por qué? Porque Obed fue el padre de ¿quién? De Isaí. Isaí fue el padre de ¿quién? Del rey David. Y David fue un redentor de Israel. Pero fue el verdadero redentor. No, hermano, al final el redentor será nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ven cómo toda la Biblia se conecta con Jesucristo. Concluye, hermano, diciendo que cuando el Señor dirige sus planes, cuando suceden las cosas en este mundo, hermano, el Señor todo lo hace pensando en la historia de redención y está pensando en ti y en mí. Y hermano, en la providencia de Dios, a nosotros nos pasan 1.000.000 de cosas, ¿no es así? Y cada una de esas millones de cosas, hermanos, Dios está hilando todas las cosas para al final cumplir su promesa, así como la cumplió en Jesucristo, que vino a ser nuestro Señor y Salvador. Y los planes de Dios, así como se cumplieron en Cristo, se cumplirán en nosotros, porque tenemos a Cristo como Redentor. O sea que esto nos recuerda al final, hermanos, Cristo no se avergonzó de que sus antepasados fueran paganos. Esto también iba a ser un anticipo, hermano, de que al final, no solamente judíos, sino gentiles, íbamos a ser parte de la familia de Dios, incluyendo nosotros los dominicanos. O sea que gracias a Dios porque tenemos un gran Redentor en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y hermanos, vamos a dejarlo aquí. Nos pasamos súper del tiempo, pero esta semana es Semana Santa y no va a haber escuela dominical el domingo que viene. Oremos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Te pedimos que tú nos bendigas y que este tiempo haya sido de edificación para los hermanos, Señor. Gracias porque tenemos un gran Redentor en Cristo y a Él damos la honra y la gloria en su nombre. Amén.